El bulbo raquídeo habíamos mencionado que tiene dos partes, una parte rostral o craneal, o sea, una parte superior, que la vamos a llamar bulbo abierto, y una parte inferior o caudal, que la vamos a llamar bulbo cerrado. Dentro de lo que es el bulbo abierto vamos a tener una porción o un corte que va a ser rostral y otra que va a ser a nivel medio. Luego tenemos otra que es el bulbo cerrado, que va a ser un poquito más superior, y después tenemos el bulbo a nivel de la transición. Esto es caudal, ¿verdad? Sí, exacto, caudal. Pues todo eso está claro, ¿eh? El bulbo abierto tenemos parte rostral, parte media, y vamos a tener obviamente lo que es el bulbo cerrado y el bulbo a nivel de la transición. Esos son los cortes. Bien. ¿Esto qué sería? ¿Bulbo qué? ¿Abierto o cerrado? ¿Cómo sabemos que es abierto? Porque parte de él forma el piso del cuarto ventrículo, ¿se acuerdan? ¿Cierto o no? Cierren la puerta ya o la apenas cerradita para que el que llegue pueda abrir y no nos haga bulla, pero es para que no se pase la bulla, el ruido. Bien, entonces, aquí podemos observar en el piso, vea el piso del cuarto ventrículo, y aquí vemos al fascículo longitudinal medial, que es el mismo fascículo longitudinal medial que vamos a ver en el puente y en el mesencéfalo. ¿Cuál es la función del fascículo longitudinal medial? ¿Alguien me puede decir? La mirada conjugada. La mirada conjugada. No, está cerca, pero la respuesta es débil. La mirada conjugada tiene que ver con eso, pero ¿qué es lo que hace el fascículo longitudinal medial? Comunica los núcleos para que se pueda... Comunica. Está bien, pero denme un término un poco más técnico. anatómico. ¿Alguien puede decirme? Bueno, por enésima vez, ¿alguien lo puede revisar en los papeles, en sus cuadernos? Recuerde, tienen que estudiar todos los días. Preguntas como esas son las que se pueden hacer en el examen. Muy cerca, muy bien. ¿Cuáles núcleos? Los núcleos motores oculares. Interconecta los núcleos motores oculares para la mirada conjugada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí vemos acá al lado la línea media y subyacente, ¿verdad?, al piso del cuarto ventrículo está el fascículo longitudinal medial. También tenemos a los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares son parte de ¿qué sistema motor? Cuénteme, ¿de cuál? Tenemos una vía piramidal y otra extrapiramidal. ¿A cuál de los dos sirve? Debe ser la extrapiramidal. Muy bien. Entonces es parte de la vía motora ¿qué? Del sistema motor primitivo. Muy bien. Y este va a dar fibras a lo que es la médula espinal. ¿Cómo se llama ese haz que da fibras desde el vestíbulo a la médula espinal? Haz vestíbulo espinal. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Con cuál par craneal tiene que ver los núcleos vestibulares? Con el octavo, excelente, muy bien. Y ahora, ¿con cuál porción del octavo? Con el motor. ¿Ah? Con ¿Qué es el octavo? A ver, César. el- El nervio octavo, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El nombre propio.
acuerdo. A ver, ¿quién puede decirme el nombre propio del octavo par craneal? Ya para hoy tienen que sabérselos, ¿verdad? Ya los hemos mencionado de la clase pasada. Era el nervio trígeno, No, tiene ese es el quinto. El auditivo. Auditivo, pero tiene todo un nombre, ¿verdad? Troclear. Vestíbulo coclear, ¿verdad? Pues tiene una porción vestibular y una porción coclear que es auditiva. La porción vestibular es lo que le da a usted la posición espacial y todo lo que es la estabilidad de su cuerpo y el equilibrio con respecto a la gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver con la porción vestibular del octavo par craneal. Muy bien. Aquí tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior. Muy bien. El núcleo coclear dorsal y núcleo coclear ventral. Dan aquí, coclear dorsal y coclear ventral. Coclear dorsal, coclear ventral. ¿Qué tiene, con cuál, qué es lo que tiene que hacer ese núcleo? A ver, ¿cuál es? Recibe fibras, o sea, tiene aferencia de qué estructura. La clase pasada pasamos hablando de eso acá al rato. Y les hablé de los núcleos cocleares. Les dije que eso se los iba a mostrar hoy. A ver. Tiene que ver también con el cuerpo trapezoide y con el núcleo olivar superior. A ver, ahora sí. ¿Qué vía es esa? ¿Cuál vía es la que involucra al núcleo olivar superior, cuerpo trapezoide, lemnisco lateral, núcleo del lemnisco lateral, tubérculo cuadrigémino inferior, cuerpo geniculado medial? Es la vía auditiva. Vía auditiva, entonces recibe fibras de qué estructura, los núcleos cocleares ventral y dorsal. A ver, si si los núcleos vestibulares reciben aferencia de la porción vestibular del octavo par, entonces los núcleos cocleares, ya con todas esas pistas que les di, ¿cuál recibe? Las fibras aferentes del nervio auditivo, ¿sí o no? Muy bien. Haz espinal del trigémino. Haz espinal del trigémino, ese va a descender para hacer interconexión con el núcleo del haz espinal del trigémino. Vean ustedes, aquí está el haz y aquí está el núcleo del haz espinal del trigémino. Recuerden comparar todas estas estructuras con la imagen en blanco y negro. Entonces aquí estaría el núcleo ventral coclear, aquí estaría el pedúnculo cerebeloso inferior, vean aquí que estaría el haz espinal del quinto y este sería el núcleo del haz espinal del quinto. Muy bien. Bien, ahora seguimos en ese corte. Vamos a ver en la línea media, a cada lado de la línea media vamos a tener a los núcleos del rafe. Esos son núcleos de la formación reticular del bulbo, núcleos del rafe. El rafe es decir, es lo mismo que decir línea media, núcleos del rafe. Lateral a estos núcleos del rafe, siempre a la par de la línea media, vamos a encontrar el lemnisco medial. Lemnisco medial. ¿Qué tipo de impulsos lleva el lemnisco medial? Recuérdense en la última clase habíamos hablado, les dije, no vayan a confundir lemnisco lateral con lemnisco medial. Lemnisco lateral, impulso auditivo, lemnisco medial, e hicimos toda una disertación sobre eso. Propiocepción consciente. ¿De qué es propiocepción? ¿Cuáles son las modalidades de propiocepción? Presión, vibración, posición espacial. Muy posición bien. espacial. Núcleo olivar inferior, vean acá el núcleo olivar inferior, ese es el núcleo olivar inferior provoca en la pared anterolateral
del bulbo un abombamiento, o sea, una eminencia que se le llama la oliva vulvar, ¿de acuerdo? Entonces, en la oliva vulvar, en su interior, tenemos al núcleo olivar inferior. Vuelvo a decirlo, no lo confundan con el núcleo olivar superior, que tiene que ver con la vía auditiva. El núcleo olivar inferior envía fibras a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores hacia lo que es el cerebelo. Son fibras que se decursan, es decir, las del lado izquierdo van para la derecha y la derecha va para la izquierda. Bien, seguimos en bulbo abierto, pero un poquito más abajo. Aquí tenemos a los núcleos vestibulares. Vean ustedes el cuarto ventrículo, el piso del cuarto ventrículo. Acá al lado de la línea media vamos a tener al núcleo del hipogloso. ¿Cuál es el número de par? ¿Ah? 12. Y el origen aparente de este, ¿dónde es? Bueno, sigamos. Detrás de él va a estar el fascículo longitudinal dorsal, que es un fascículo que sirve de interconexión entre lo que es la formación reticular del tallo cerebral y también lo que es todo el diencéfalo, parte del diencéfalo y el hipotálamo particularmente. Muy bien. Vean ustedes, lateral al fascículo longitudinal dorsal vamos a tener al núcleo motor dorsal del vago, núcleo motor dorsal del vago. En otras palabras, estamos ya viendo uno de los orígenes reales del nervio vago. ¿Qué número de nervio es ese? El 10. Décimo, muy bien. Bien, luego tenemos el núcleo solitario. Núcleo solitario. Luego tenemos el fascículo del núcleo solitario. El fascículo del núcleo solitario se forman por fibras aferentes que vienen de los pares craneales 7, 9 y 10. 7, 9 y 10 que llevan, es decir, tienen aferencia, o sea, llevan o meten impulsos de la sensibilidad especial de la lengua. La sensibilidad especial de la lengua, es decir, las que son las que les dan el gusto a la lengua. La sensibilidad especial de la lengua es dada por el séptimo, el noveno y el décimo par craneal. Esas fibras ascienden y hacen sinapsis con el núcleo del fascículo solitario, el cual asciende. Todas esas fibras después ascienden a la parte del lemnisco lateral para hacer la vía del gusto. Luego veremos eso, la vía del gusto. Por lo pronto, entonces ya tenemos aquí el núcleo motor dorsal del vago, que es el que emite fibras diferentes motoras para que conforman el nervio vago, y por otro lado el fascículo del núcleo solitario con su sinapsis a nivel de lo que es el núcleo solitario va a conllevar fibras que pertenecen al décimo par craneal, ¿de acuerdo? Que son fibras aferentes gustativas, es decir, aferentes especiales de la lengua, que conforman propiamente el nervio del vago. ¿Dónde está el origen aparente del vago? Muy bien. Toda esta estructura que está aquí es el pedúnculo cerebeloso inferior. Pedúnculo cerebeloso inferior. Muy bien. Luego tenemos el núcleo espinal del quinto par. El núcleo espinal del quinto par. Y el haz espinal del quinto par. Haz espinal del quinto par. Este haz espinal del quinto par puede llegar tan abajo como a los primeros segmentos cervicales. Es decir, que uno todavía cortando C3 puede llegar a nivel de C3, del segmento medular C3, puede ver fibras del haz espinal del quinto par. Muy bien, entonces aquí vienen conformando todo lo que son, ya vemos los núcleos vestibulares, el núcleo motor dorsal del vago, el núcleo solitario, el fascículo del núcleo solitario, el núcleo del hipogloso, el fascículo longitudinal dorsal, los pedúnculos cerebelosos inferiores, el haz espinal del quinto y el núcleo del haz espinal del quinto. Siguiendo adelante, vean ustedes, aquí está el fascículo longitudinal medial, que ya saben para qué sirve, y el haz tectoespinal. Haz tectoespinal. ¿Dónde creen ustedes que se origina el haz tectoespinal? Del tectum, muy bien. ¿Cuáles son las divisiones longitudinales del tallo cerebral? Tectum, tegmentum.
y bases. Muy bien. Bien. Vean ustedes aquí el menisco medial también, ¿verdad? La formación reticular del bulbo, el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo da fibras también para lo que es el 9, el 10, 9 y 10, núcleo ambiguo. Doctor, ahí estamos en bulbo medio. Abierto. Sí. Que sería el inferior. No, el bulbo abierto siempre es arriba. Solo que usted puede hacer un corte arriba y un corte en el medio. Bueno, tenemos fibras hipotalámicas descendentes, ya las veremos en su momento. Sistema anterolateral, el sistema anterolateral tiene que ver con lo que es el haz espinotalámico lateral, ¿verdad? Que lleva fibras de dolor y temperatura. Y la pirámide, ¿qué fibras tiene la pirámide? Fibras piramidales. ¿Son ascendentes o descendentes? Descendentes. ¿De dónde se originan esas fibras? Perdón, corteza cerebral. Corteza del cerebro. Tercera vez. Muy bien. Bien, aquí tenemos la zona de transición entre lo que es, la zona más ¿cómo se llama? El bulbo cerrado. Ahora vamos a ver la zona de transición. Vean ustedes que ya no vamos a ver cuarto ventrículo, pero vamos a ver un orificio que le vamos a llamar conducto o canal central. El canal central se continúa con el canal central de la médula, es el mismo, ¿de acuerdo? Vean, por delante de él vamos a tener a lo que es parte del núcleo del hipogloso. También, a cada lado la línea media y por delante el conducto central, y también por delante, por debajo del piso del cuarto ventrículo estaría el núcleo del hipogloso. Muy bien. Ahora, en la periferia vamos a tener una serie de fibras que vienen desde la médula espinal. Mucha atención porque es importantísimo este fascículo. Una serie de fibras, vean aquí donde está la línea media. ¿Cómo se llama el surco que está en la línea media, la parte posterior del bulbo? Surco medio posterior. Surco medio posterior del bulbo, porque este mismo surco se continúa como surco medio posterior de la médula. Bien. Entonces, a cada lado la línea media y viniendo desde la médula y obviamente llegando hacia lo que es el bulbo cerrado, vamos a tener al haz o al fascículo de gracilis. Fascículo de gracilis, que es esta banda gris que vemos aquí. Y lateral a este vamos a tener al fascículo cuneatus. Entonces, gracilis y cuneatus. Y entre ellos dos hay un surco. ¿Cómo se llama ese surco? ¿Cómo se llaman los surcos de la cara posterior del bulbo? Intermedio posterior, muy bien, surco intermedio posterior. Cada uno de esos fascículos tiene su propio núcleo, vean, fascículo gracilis va a tener al núcleo gracilis, veanlo de este lado, veanlo de este lado. El fascículo cuneatus va a tener al núcleo cuneatus, veanlo de este lado, veanlo de este lado. Aquí estaría el fascículo cuneatus de ese lado y aquí estaría el fascículo gracilis de ese lado. Muy bien, haz espinal del trigémino, ahí está, y aquí vamos a tener al núcleo espinal del trigémino también. Ok, ahora vamos a ver las fibras arciformes internas, esto es importante. Aquí vamos a ir a médula y sería bulbo. Entonces, vamos a observar una eminencia acá a la línea media. En el bulbo, particularmente en la zona donde estaríamos convirtiendo al bulbo como bulbo abierto y como bulbo cerrado. Lateral, otra eminencia. Ahora bien, ¿qué son esas eminencias? Sencillamente el abultamiento que provocan los núcleos que están en su interior. ¿Cuál es ese núcleo? Bueno, la eminencia
más medial la provoca el núcleo de Gracilis. Por lo tanto, esa eminencia le vamos a llamar tubérculo de Gracilis. Entonces, este será el tubérculo de Gracilis. Y esta otra, tubérculo cuneatus. Porque en su interior vamos a tener al núcleo cuneatus o el núcleo del tubérculo de cuneatus. Muy bien. Entonces, para grabárselo bien, el que va adentro, de Gracilis, tiene una G, ¿de acuerdo? Y la G es gol, los goles van adentro, por lo tanto es adentro. Ahora sí, ahora sí. Muy bien. Y el otro, por defecto, queda como cuneatus, ¿de acuerdo? Más externo. Bien. Ahora bien, estas fibras se producen, a estos núcleos, o sea, las neuronas que conforman estos núcleos, vienen una serie de axones que vienen ascendiendo hasta terminar ahí. De un lado y de otro, y forman estos fascículos que vienen desde la médula espinal, pasan por la cara posterior del bulbo, y ese fascículo, esos fascículos, obviamente no acaba de la línea media en la parte posterior tanto del bulbo como de la médula, se conocerá como el fascículo de Gracilis. ¿Entiendes? Entonces hay fascículo de Gracilis, hay tubérculo de Gracilis y hay núcleo de Gracilis. ¿Ok? Duda, doctor, ¿serían dos fascículos de Gracilis? Sí. Dos fascículos de cuneatus. Sí. Bien. Lateral al fascículo de Gracilis, ¿verdad? Y separado obviamente por el surco intermedio posterior. Vamos a tener los fibras que van a hacer sinapsis con los neuronas que conforman el núcleo de cuneatus. Entonces, ¿cómo se llama ese fascículo? Fascículo de cuneatus. ¿Cune o cuña? Cunea. Entonces sería fascículo cuneatus. ¿Ahí está bien? Bien. Ahora, vamos a cortar aquí para poder ver exactamente esto. Pues vamos a dibujar un bulbo, solo que la parte de adelante, o sea, esta parte la voy a dibujar aquí adelante, ¿de acuerdo? Entonces, acá luego de la línea media, en la parte posterior, vamos a tener al núcleo de Gracilis que ha recibiendo pues las fibras. ¿Son fibras aferentes, doctor? Son fibras aferentes porque llevan impulsos de afuera hacia adentro. Todas estas fibras del fascículo de Gracilis cuneatus son fibras que llevan impulsos del exterior de tipo propioceptivo consciente que ingresan, que acompañan los fascículos de Gracilis y cuneatus y entregan sus impulsos a esos núcleos. Entonces aquí tenemos a los núcleos, estas son las celulitas que van a recibir, que están recibiendo obviamente los impulsos aferentes del
fascículo gracilis. ¿Eso está claro? Ahí está, ahí vamos bien, ¿sí o no? Sí. Bien, ahora aquí vamos a dibujar el otro núcleo. ¿Cuál sería ese núcleo? El cuneatus. Muy bien, núcleo cuneatus, que ha recibido la sinapsis de las fibras que han conformado el fascículo de cuneatus. ¿Correcto? Bien, entonces, los axones de los núcleos de gracilis y cuneatus, los axones de esas neuronas van a salir hacia adelante y van a arquearse rodeando la sustancia gris que se encuentra alrededor del canal central, la sustancia gris central. Esto que estoy dibujando aquí son neuronas que conforman la sustancia gris alrededor del canal central, ¿de acuerdo? Del bulbo. ¿Eso está claro? Que hay sustancia gris alrededor del canal central. Ok, entonces se llama sustancia gris central. Entonces, volviendo al tema, entonces vean las fibras, tanto de los núcleos, de los neuronas que conforman los núcleos de gracilis y cuneatus, se van a arquear hacia adelante, rodeando la sustancia gris central. Por eso se llaman fibras arciformes, porque tienen forma de arco, ¿de acuerdo? Fibras arciformes internas. Bien, aquí también. Resulta que a nivel de lo que es la parte anterior de la sustancia gris central, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy dibujando? Fibras arciformes. Bueno, ¿qué está pasando con esas fibras arciformes? Se están cruzando, entonces se están cruzando, muy bien. Entonces hay decruzación de las fibras arciformes y después ellos lo que hacen es ascender. Imagínense esto que ahí sigue para allá, ¿va? Entonces lo que hacen es ascender. Entonces hacen esto y ascienden. Decruzación de las fibras arciformes internas. ¿Ok? Fibras arciformes internas. ¿Ok? ¿Cuál era? ¿Qué impulso llevan los fascículos de gracilis y cuneatus a través de la médula y de la parte posterior del bulbo? Propioceptivas conscientes. ¿Y qué pasa? Entonces, los núcleos de gracilis y cuneatus van a ser retransmisores de esos impulsos. Por lo tanto, sus axones, o sea, sus fibras arciformes internas llevan impulsos de qué tipo? Propiocepción consciente. Bien, muy bien. Y una vez que las fibras arciformes se cruzaron, asciende, o sea, este pedazo que está ascendiendo, le cambiamos el nombre y se llama lemnisco medial, que ya ustedes lo conocen de hace rato, lo hemos hablado. ¿De acuerdo? Entonces, vía de propiocepción consciente, fascículo de gracilis y cuneatus, núcleo de gracilis y cuneatus, fibras arciformes internas, lemnisco medial, pasa por todo el tallo, la posición que ustedes ya vieron el tallo en el examen de ahora, en la sesión de ahora y las sesiones pasadas, hasta llegar al tallo. ¿Vean ustedes? Quiero que quede claro. Las fibras arciformes internas, ¿dónde se originan las fibras arciformes internas? ¿Otra vez? De los núcleos de gracilis y cuneatus. Perfecto. Ambos núcleos dan origen a esas fibras. Ok. ¿Dónde se originan las fibras del lemnisco medial? Su cuerpo celular tiene que yacer en alguna parte de los núcleos de gracilis y cuneatus. Exactamente. Es la misma cola del axón, ¿verdad? Que hizo un arqueo allí y el anatomista puso fibras arciformes. Después hizo una voltereta y ascendió al, pongámosle, el lemnisco medial, pero es la misma cosa. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? La sinapsis se da entre los neuronas del núcleo y los fascículos de gracilis y cuneatus que vienen desde la médula y pasan por el bulbo. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí. Bien. Luz, por favor, para seguir aquí.
Entonces ven aquí el menisco medial donde estamos, ya ven aquí una porción de fibras falciformes internas y aquí el menisco medial, entonces aquí por este medial la formaron menisco medial, claro, y ves lo que era el reticular, el núcleo conocía el reticular lateral, que el fragmento reticular va por núcleo sobre núcleo, entonces el dictador del bulbo céfalo, núcleo inferior, parte es la oleada, y queríamos mirarlo. Ya está a nivel del tránsito donde el vuelve médula, se ve, aquí tiene lo que son óculos de silícicos, aquí el núcleo grande que les ha dado que están que observar en el medular superior, el núcleo gemino. Es un magnolar, el magno sencillamente de forma solar, es una pulsación real. Aquí está la acción plal, en que es diferente la teoría de recuerden, tienen que aparecer costumbre, calista. Las cosas, su nombre, porque mañana le dice, oye, le corren aquel de agua que yo quiero. Entonces usted va a ir, ¿cuál es la lista esa agua? Y corten aquel, porque lo que había a la derecha. Pero, tiene costumbre ponerle el apellido. Bien. Bien, masticar. Tienen esta. Tienen este dedo. Pero, bueno, en la reta yo sé. Entonces, ¿qué apeta o apeta? Todo. Aplastar luz. ¿Qué estructura es esa? Aquí. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué estructura es esa? Giro. 6. Función. Es área motora suplementaria. Área motora. No. Área De la cara interna, la área suplementaria. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace? La cara interna. ¿Ah? Programación de los movimientos secuenciales. Todo eso que pone programación de los movimientos secuenciales. ¿De acuerdo? Pero está bien en área motora suplementaria o no. ¿De la cara interna entonces? No. Si estuviera en la cara interna pone motora suplementaria. Si no está ahí, pone lo que acaban de decir. Bien. Creo que el área motora suplementaria es 6 y 8, ¿verdad? Sí, puede ser 6 y 8, claro. Las extensiones del área 6 y del área 8 hacia la cara interna. Pero yo les dije que solo la 6 en la cara interna de circunvolución frontal superior. Entonces, ¿qué es la 8? Sí, la 8 es. Bien. Mejor no lo meto. A ver, ya aquí están hablando del área 8, muy bien. ¿Aquí qué es? Vamos a ponerlo aquí más bonito aquí. Giro frontal medio. Bien, muy bien. Número de área. 8. Bien. Función. Movimiento ocular. Movimiento de los ojos. Perfecto. Muy bien. Qué fácil es examen. Y eso que solamente están viendo una foto, puede ser el cerebrillo, ¿verdad? Muy bien. ¿Esta rendija qué es? Fisura anteriohemisférica. Muy bien. ¿Y esta rendija qué es? Fisura de Rolando. Fisura de Rolando. ¿Cómo sabe que es Rolando? Porque está a la par del lobulillo paracentral. Yo tengo el lobulillo paracentral. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que le hace a usted decir, ah, sí, es Rolando? Porque se extiende de lado a lado. Exactamente. ¿Y esto qué es? Esta rendija. Igual, fisura de Rolando. Bien, muy bien. ¿Y esto? Circunvolución de Rolando. De Rolando. Muy bien, ven, si ustedes lo tienen bien. Aquí podríamos poner, por ejemplo, esto que está aquí, este surco que está aquí, ¿cuál es? El surco medio anterior. Posterior, no, Anterior. anterior. ¿Ah? ¿Anterior de quién? ¿De las papas, de las manzanas? Del bulbo. Bien. Ahí anterior del bulbo. ¿Qué es esto? Pedúnculo Cerebeloso. Cerebeloso o cerebral. ¿Qué es esto? uncus. ¿Y aquí? Uncus derecho. Muy bien. Y es el izquierdo. ¿Es el izquierdo? No, está el derecho. Ah, no era. Muy Sí, bien. o sea, por lo menos una A. Muy bien. Bueno, muy bien, ya saben lo que tienen que hacer. Todas esas imágenes también pueden entrar. De fijo que lo que es el atlas, ese detalle, esa es parte de los exámenes, por supuesto. Para repasar todos,
con estructura, función. Estructura, función y número de área. Por supuesto que tienen que poner ahí, también tienen que saber qué es mesencéfalo, qué es puente, qué es bulbo, cuáles son los pedúnculos de cada uno, los pedúnculos del cerebelo, los pedúnculos cerebrales, izquierdo, derecho, cuáles son la fosa peduncular, cuáles son los orígenes aparentes de cada uno de esos nervios que mencionamos, porque puede ser que tal vez el nervio no se ve ahí, pero yo le arrimo una aguja en la rendija donde saldría el tercer par craneal y les voy a decir qué par craneal tiene su origen aparente en esta zona. Ustedes me tienen que decir. Por ejemplo, ¿qué es esta estructura? Mesencéfalo. ¿Qué es esta estructura? Puente. Muy bien. ¿Qué es esta estructura? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Muy bien. ¿Y qué es el cuerpo calloso? Es una condensación de fibras ¿Estoy de acuerdo? contralaterales. Más o menos de acuerdo. Todavía no se saca el punto. Siga. Es cierto que tiene un force mayor y un force menor, pero ¿cómo se llama ese tipo de fibras? Tenemos fibras de asociación. Comisurales, muy bien. El cuerpo calloso es la comisura más grande del sistema nervioso. Ahora, ¿esto qué es? Force menor, force mayor. A ver, ¿qué es esto? La comisión anterior. Pues sí se los dije, ¿no? ¿Y aquí? Comisura. Comisura anterior. ¿Y aquí? Van a decir que no se acuerdan de esta imagen. También. ¿Ok? ¿Y esto qué es? No, lo rojo. Por supuesto que hablamos de la cápsula interna en este tema también. Entonces, La rodilla. Cápsula interna. Entonces, ¿cómo me dicen que no lo vieron? ¿Qué es eso? ¿Ah? Cualquiera de esas imágenes puede salir, como por ejemplo estas otras imágenes. Porque lamentablemente aquí no tenemos en el laboratorio nada de eso disecado por ahí, por escasez de lo que sea. Pero no sería raro que, por ejemplo, uno les muestre esto y les diga ¿qué es esto? ¿Quién me puede decir qué es? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. O les muestre esto y que les diga ¿qué es esto? Corona radial. Corona radial. Pero si yo les pongo una fecha solo aquí, ¿qué es? Fascículo ulcinado. Además, ahí está el rótulo, ¿no? O aquí. ¿Cómo se llama este fascículo? Renal superior. ¿Y este que está aquí? Ese fascículo interconecta el área de Broca con el área de Wernicke. ¿Cómo se llama? Arcuato, muy bien. No se confunde con las fibras arcuatas, que es otra cosa. Las fibras arcuatas son fibras de asociación que interconectan una emulsión con otra. Símbolo es el que pasa por encima El símbolo del es cuerpo calloso. fascículo del símbolo. ¿De acuerdo? Por eso tienen que estudiar y darle muchísimo énfasis a todas las imágenes, porque eventualmente les puede salir algo de eso. Muy bien, adelante.